Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Gracias por acompañarme al estudio de la maravillosa Palabra de Dios. Este es un mensaje para los hijos de la diáspora africana. Hoy empezamos una serie acerca de la Navidad, del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta, ¿usted sabe qué es la Navidad? Bueno, no es la pregunta para que me la respondan con lo lógico, que se celebra el nacimiento de Jesús, que es la natividad, que para comer buñuelos, que las fiestas, que el espíritu de la Navidad, no. ¿Qué significa la Navidad? Eso es lo que vamos a estudiar en una serie de unos 3 capítulos, para que usted comprenda cuál es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad no es Papá Noel y toda esa cantidad de cosas que se ven. Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, que la humanidad entera celebra el nacimiento de Jesús, aunque lo esconden de muchas maneras, con árboles de Navidad, con regalos, con Papá Noeles y una cantidad de cosas alrededor. Y al real invitado, al que deberían invitar, al que le celebran el cumpleaños, nunca lo invocan, que es Jesús, el Salvador del mundo, el que está revelado en la Biblia judeocristiana desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estudiar. Y con esta pregunta, ¿cuál es el propósito de la Navidad? Y le voy a adelantar algo. El propósito de la Navidad realmente es que Dios establece una fecha importante para que nosotros hagamos una lucha espiritual contra las tinieblas. Eso es lo que realmente significa la Navidad. Es una lucha espiritual en la cual nosotros nos regocijamos de que el Salvador del mundo haya venido a esta tierra a establecer el reino de los cielos. Por eso es una fiesta, con alegría, con gozo, pero alrededor de la persona que realmente nació un día para traernos libertad. Es Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús. Podríamos decir que la Navidad es el día de la entrada del reino de los cielos. Haciendo un símil con ese momento en el que dicen que el día de todas las fuerzas aliadas entraron por un puntico en las costas de Francia, lo que se llama Normandía, para empezar la gran invasión para derrotar la iniquidad del nazismo. Se puede decir que el día de, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús nació, cuando salió del vientre de su madre, es el día de en que empezó la entrada del reino de los cielos a este mundo, para vencer la iniquidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, de demostrarnos que Dios no nos ha abandonado. Acompáñenme por favor al libro de Lucas en el capítulo 2, versos del 8 al 14. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En una noche como cualquiera, no se sabe si fue en diciembre, en el invierno, o en la primavera, o en el verano, pues habría que hacer un estudio más cuidadoso para establecer la verdadera fecha, pero eso no es importante. Lo importante es saber que fue una noche determinada en que aparentemente nada pasaría, en que se presentó un ángel del Señor ante unos pastores, una gente humilde,
que no tenía las posibilidades de entrar al templo a adorar porque siempre mantenían inmundos, porque tenían que estar en contacto con animales muertos, tenían que cuidar sus ovejas las 24 horas del día, no tenían tiempo para purificarse, para entrar al templo. Y ante esas personas aparentemente despreciables, dice que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. Es decir, fue un destello en el cual el reino de los cielos entró sin que nadie se diera cuenta. Y el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vino la redención, la promesa mesiánica esperada por siglos y siglos y siglos por un pueblo, se hizo realidad en una noche aparentemente cualquiera. Es el día de la entrada del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros realmente celebramos. Es evidente que vamos a hacer esta presentación de la Natividad también desde la perspectiva del maravilloso pueblo de Tez Brillante. Claro que sí. Y además de estos 3 capítulos grandes, llamémoslo así, vamos a hacer una serie de 9 videos muy corticos para que usted, cuando celebre la novena, que hay que celebrarla porque es una fiesta de nuestra liberación, usted pueda poner ese video de 10 a 15 minutos como introducción a su novena, y después usted continúa con sus cánticos, con la adoración y por supuesto con la comida, con la fiesta, con el gozo, pero con la doctrina correcta. Es el día de la entrada del reino de los cielos. Con este preámbulo quiero que me acompañen ahora sí al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En Juan capítulo 1, verso 1, nos encontramos con esta frase: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia tiene 4 evangelios que narran la historia o la biografía, llamémoslo así, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta que partió al cielo, incluido pues su sacrificio en la cruz. Y cada uno de estos evangelios nos muestra una faceta diferente del carácter y propósito de nuestro Señor Jesucristo. A él los 4 evangelios lo presentan como rey, como siervo, como cordero y como Dios. El evangelio de Juan nos lo presenta como Dios. Y la particularidad interesante de este evangelio, el de Juan, es que nos saca del tiempo y nos lleva a la eternidad. O sea, nos transporta a la eternidad. Y por eso dice: en el principio era el Verbo, que es el Logos de Dios, la esencia del pensamiento de Dios o el conocimiento de Dios, y el Verbo era con Dios, es decir, que Jesús estaba con Dios, y al mismo tiempo nos dice que Él es Dios en la eternidad. Pero hay algo muy importante. Esa palabra principio, que en griego es arge, A-R-J-E, arge, G7646, la idea que da es que es un comienzo, un principio establecido, un principio concreto de algo. Esto nos da la idea de que Dios abrió una especie de hueco, ¿sí? Un hoyo negro, se podría decir los astrólogos, un hoyo negro en medio de la eternidad, en el cual estableció lo que nosotros conocemos como la dimensión del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de un principio
y de un fin. Eso es lo que quiere decir arge, con J, G7646. Si ustedes me acompañaran al libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Juan se está refiriendo a este mismo momento que Moisés llama: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1, esa palabra principio es Reshit, R-E-S-H-I-T, Reshit, H7225, y es principio, el inicio de un periodo. Dios crea el mundo tangible, se podría decir. En la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo de los originales en hebreo, en arameo, a una lengua diferente, que es el griego, esa palabra Reshit en Génesis capítulo 1 fue traducida al griego como arge, o sea que estamos hablando del mismo concepto, el inicio, el comienzo concreto de algo que tiene un comienzo y un final. Lo interesante de ese tiempo en el espacio es que es la creación del mundo, el mundo tangible, lo que nosotros podemos medir, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, la materia visible e invisible, todo lo que los científicos están detectando en sus estudios sobre el universo. Eso es lo que Dios creó. Y ese tiempo, perdónenme que sea tan redundante, pues tiene un principio y un fin, y ese principio es la creación del mundo, y el final es lo que la palabra de Dios llama el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza en el momento de la creación. Llamémoslo decir que en el principio creó Dios, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí en ese momento empieza ese tiempo y termina en lo que la palabra de Dios llama en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, cuando nos habla del gobierno milenial. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, el que nació en Belén, al que le estamos celebrando su cumpleaños, viene a la tierra a gobernar por 1000 años. Y cuando ese gobierno milenial termina, empieza lo que la palabra de Dios llama la eternidad, que eso está en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2, cuando dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y el mar ya no existía más, y descendió del cielo la nueva Jerusalén y todo lo que está ahí. Ahí estamos hablando ya de la eternidad futura. De ahí no nos vamos a mover más. Entonces, es importante tener esto muy claro, porque con la creación del hombre, con la creación de la tierra, que le daba la posibilidad de habitabilidad para un ser tan especial como el ser humano, Dios estableció ese tiempo en el cual usted tiene que tomar decisiones fundamentales. Durante ese tiempo, a grosso modo, por ejemplo, está la historia de la humanidad, que es la que nosotros estamos viviendo, y que tiene una duración más o menos de 6000 años. Según el calendario judío, por ejemplo, que empieza el primer día, es la creación de Adán y Eva, y va contando los años y los años. Nosotros estamos alrededor del año 5700 en este momento, y quiere decir que ya nos estamos acercando al final de estos tiempos. Se han cumplido ya todas las profecías que la palabra de Dios dijo a través de sus profetas, y falta un gran acontecimiento profético que no ha sucedido todavía, que es el arrebatamiento de la iglesia, que usted se lo puede ver en 1 Corintios capítulo 15 versos
50 al 52, cuando Pablo dice, os doy un misterio que en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, miles, millones de hombres y mujeres, incluidos los niños, seremos sacados de este planeta. ¿Por qué? Porque ahí empieza algo que se llama el juicio, que es la gran tribulación. Un periodo muy corto de 7 años, donde Israel va a ser juzgado, donde la humanidad va a ser juzgada, donde las naciones van a ser juzgadas por no haber aceptado la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 24, versos 21 al 24. Cuando termina ese periodo de la gran tribulación, empieza el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años, y de ahí en adelante viene la eternidad. Ese es el principio, arge. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese espacio de la eternidad. Un espacio de tiempo para la humanidad donde tiene que participar en el plan de salvación de Dios, porque Dios tiene un plan, el plan de salvación para salvar a la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es ese unigénito? ¿Quién es el Hijo entregado? Nuestro Señor Jesucristo, que nació en un pesebre en la ciudad de David. El que estamos celebrando en esta Navidad. Y Él vino a traer el reino de los cielos. Mire lo importante de tener ese concepto tan claro de lo que realmente significa la Navidad. Usted tiene que tomar una decisión. Ahora, lo interesante de esto es que usted dice, bueno, está bien, está ese principio, se creó el mundo, la humanidad, y en ese lapso de tiempo de la historia humana, incluido también el lapso del tiempo de su propia historia, usted tiene que tomar una decisión. La humanidad toma una decisión y usted como individuo toma una decisión. ¿Cuál? El de inscribir su nombre en el libro de la vida para ser arrebatado, para ser librado ¿de quién? De la gran tribulación. Y venir a este planeta nuevamente a gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Eso es toda una historia maravillosa que está allí. Pero eso debe tenerlo usted muy claro. Pero hay algo muy interesante. La palabra de Dios habla de otros 2 principios. No solamente son el principio de la creación, como dice en Génesis capítulo 1, verso 1, o como lo establece Juan, sino que la palabra de Dios nos habla de otros principios. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Les voy a dar un contexto para que me comprendan. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos habla acerca de la visión que tuvo Juan de una gran bestia que salía del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder, y su trono y gran autoridad. Eso fue lo que vio Juan. Una bestia que no se sabía si era oso, si era león, ¿sí? Si era un leopardo. Y es la misma visión que tuvo Daniel en capítulo 7, cuando dice que él vio 4 bestias que salían del mar. Y la 4ª bestia era una bestia espantosa que él no la pudo descifrar, decidir qué era realmente. Juan se atreve a darle como ciertos parecidos, pero es la misma bestia. Esas mismas bestias son las mismas
reinos que vio Daniel también en la estatua de Nabucodonosor cuando habla del imperio babilónico, que es la cabeza de oro, el imperio medo-persa, que es el dorso de plata, el imperio griego, que es el vientre de bronce, el imperio romano, que son las piernas de hierro, y el final del imperio romano, que son los pies de hierro y barro cocido. Eso fue lo que vio Daniel. En capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7, y es la misma visión de Juan. Juan, que es un poco más específico en Apocalipsis. Y esa gran bestia que tuvo poder es Satanás, que le da poder ¿a quién? Al anticristo, el que va a venir a gobernar durante 7 años en la gran tribulación. Oiga muy bien. Pero lo interesante aquí lo encontramos en el verso 6 de Apocalipsis 13. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, el anticristo va a tener un poder absoluto y total. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie quien lo detenga. Porque ¿quién detenía al anticristo? ¿O quién detiene el espíritu del anticristo? ¿Quién detiene la maldad? El Espíritu Santo, que está en la tierra habitando con la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no hay nada que detenga la maldad. Lo que usted ve hoy de maldad es un juego de niños de jardín infantil comparado con lo que realmente vamos a ver. Esto es el preámbulo de lo que realmente va a suceder. Pero en el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, es decir, a la bestia y el anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga muy bien, este punto es muy importante. Hay un libro, que es el libro de la vida, donde está inscrito todo hombre, toda mujer, que ha recibido o aceptado la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted inmediatamente se hace ciudadano del cielo y entra a figurar en el censo del cielo. Julano, mengano, perencejo, sutanejo con cédula de ciudadanía número tal. Y ahí está su nombre. Si usted ha aceptado la gracia salvadora, ¿de quién? Del que estamos celebrando en este tiempo, que nació en Belén. Un bebé que nació en la ciudad de David. Eso es lo que significa. El reino de los cielos se ha acercado. Ha traído como las especies de cédulas de ciudadanía que usted debe recibir en un momento que se las entregue a Jesús para que usted se haga ciudadano del cielo. Cuando Él le toca la puerta y le dice: abrime, ve, que aquí te traigo tu cédula de ciudadanía. Si usted oye su voz y abre la puerta, como dice en Apocalipsis 3:20, lo primero que va a recibir es la cédula de ciudadanía, donde le dice: usted está inscrito en el libro de la vida, para que vaya a la vida, a la eternidad, para que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, el que le abre la puerta a Jesús, reciba vida eterna. Su nombre quede inscrito en el libro de la vida. Aquí quedarán los que no están inscritos, porque no son arrebatados, y adorarán a la bestia, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí es donde quiero decirles algo muy importante. Esa palabra que está en Apocalipsis 3:8, el principio, en el original griego es katabole. K-A-T-A-B grande O-L-E, katabole. Que quiere decir, desde el principio da la idea de concebir. En otras palabras, aunque Jesús físicamente murió en la cruz en el año 33 después de su nacimiento, Dios planeó ese sacrificio en el katabole, es decir, antes del principio del mundo, es decir, antes de Arge. Entonces, en una línea de tiempo,
tenemos en el extremo derecho arge, que es el principio en el cual se abrió el espacio del tiempo, pero anterior a eso, ya en la eternidad pasada, encontramos un catabole, el principio antes de la fundación del mundo, donde Dios concibió un plan de salvación. Un plan de salvación, ¿por qué? Porque Él sabía que el ser humano, en su libre albedrío, le iba a dar la espalda. Y Dios dijo, le voy a hacer un plan de salvación. Es más, en Mateo capítulo 25, versos 32, habla de dos juicios. Habla de las ovejas y habla de los cabritos. Se lo dejo para que usted lo lea. Y dice, los dos juicios del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice, en Mateo capítulo 25, verso 32. Bueno, leámoslo, pues ya si tenemos la Biblia abierta, pues hagámoslo. Y dice la bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versos 32. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los que van a ser llamados a la derecha? Benditos de mi reino, los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Los que recibieron la cédula de ciudadanía que Jesús les entrega cuando le toca la puerta. El bebé de Belén. Y esa palabra, desde la fundación del mundo, estamos hablando del catabole. ¿Sí? Entonces, rey, venid, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí es catabole. ¿Y cuándo es la fundación del mundo? Cuando Dios concibió el plan de salvación. Oiga bien, no solamente tenía establecido el plan de salvación, sino que ya hablaba de dos juicios. El juicio del trono blanco, donde van a ser juzgados los cabritos, los que no aceptan la gracia salvadora, los que no están inscritos en el libro de la vida, sino que también habla del tribunal de Cristo, que es el otro juicio, donde los que tienen la cédula de ciudadanía del cielo recibirán coronas y premios. Mire esto tan importante. Pero no todo termina allí. Si usted me acompaña al libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, nos encontramos con algo muy interesante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, a la iglesia de Éfeso él le habla y les dice lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el que nació en Belén. Tenemos paz con Dios porque tenemos paz con Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo, el que nació en Belén. El único que lo puede reconciliar usted con el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El que le da la carta, el que le da la cédula de ciudadanía del cielo. Y luego dice en el verso 3 de Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí ve? En Cristo usted es bendito en los lugares celestiales. Y luego viene aquí lo importante en este momento, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa palabra, antes de la fundación del mundo, es una sola palabra
en griego es prokatabole. Prokatabole. Katabole. Katabole. Prokatabole. Y dice antes de la fundación del mundo. Es decir, aún anterior a Apocalipsis capítulo 3:8, donde espiritualmente se concibió el sacrificio de Jesús, el cordero que fue inmolado, aún antes de eso, más atrás en la eternidad, nos habla de una elección. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en el prokatabole. ¿A quién lo escogió? A usted. A usted lo escogió. ¿Por qué? Para que fuese santo y sin mancha. Lo escogió para que fuera el cordero que estaría a la derecha de él, desde antes de la fundación del mundo. Imagínese usted eso. 3 principios. ¿Cuál es el primero? Cuando se abre el hueco en la eternidad, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando se hace el mundo tangible. ¿Cuál es el segundo principio? El que está en Apocalipsis 3:8. El katabole, en el cual Dios concibió el plan de salvación. ¿Y cuál es el prokatabole? En Efesios 1:4, es la preconcepción. ¿Ya? Es como cuando una mujer queda embarazada. Cuando queda embarazada es la concepción. Empieza el plan, se establece el plan. ¿Cuál es el nacimiento? El arge, cuando el bebé se hace tangible, visible para el mundo. Pero hay otro periodo, más atrás, cuando la mujer dice, yo quiero quedar embarazada. Es decir, antes de la concepción, es la preconcepción. Cuando se planea todo, y en ese planear estaba usted involucrado. Dios lo escogió. Y por eso empieza una seguidilla de eventos celestiales. Dios lo escogió a usted. Luego estableció un plan de salvación porque sabía que usted le iba a dar la espalda a Jesús, y luego estableció un tiempo en el cual usted nació sobre esta tierra para que tomara una decisión, abrirle la puerta a Jesús y aceptar en su libre albedrío la escogencia que Dios hizo de usted en el prokatabole. Por eso decimos en Romanos 8:29 algo muy interesante para terminar. Quiero que me acompañen a Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, en ese mismo tiempo, en el prokatabole, Dios lo escogió a usted para que cuando usted naciera en el arge, en el tiempo establecido, usted tomara la decisión de que su carácter fuera hecho conforme a la imagen y semejanza de Cristo, es decir, usted aceptara la predestinación que viene sobre usted. Pero mire, usted solamente entenderá esto en la medida en que usted le abra la puerta a Jesús, para que sea sellado con el Espíritu Santo, para que tenga la sabiduría e inteligencia espiritual suficiente para comprender esta verdad. En el próximo capítulo vamos a estudiar algo muy importante, y es por qué Dios estableció un plan de salvación. ¿Por qué era necesario que Jesús naciera? ¿Por qué es fundamental que celebremos la Navidad con la teología correcta? Los espero en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga. Síguenos en Instagram, @tesbrillante, o escucha nuestra radio Emancipación Cristiana Afro en TuneIn.